Perfecto. ¿Y se escucha bien también? Perfecto. Colegas, quien quiera conversar, vamos a hacerlo bien ameno, vamos a conversar sobre todo el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Que no es fácil y no ha sido fácil para nadie, para ninguno de nosotros, así que me imagino que para ustedes tampoco. Cuéntenme cómo están en sus escuelas, qué es lo que están haciendo. Quiero abrir los micrófonos. El que quiera conversar a través del micrófono lo puede hacer. El que quiera conversar o compartir a través del chat también lo puede hacer. Yo les puedo contar, por ejemplo, acá que yo también trabajo en escuela y también trabajo en la universidad, para aquellos que no me conocen. ¿Me tengo que presentar o no? ¿Me presento o no me presento? Sí, parece. Yo me llamo Juan Pablo Jiménez, soy doctor en educación en ciencia y trabajo en Chicago y trabajo también en escuela. Soy profesor de formación, soy profesor de biología y ciencia y trabajé por mucho tiempo en escuela, sí, todavía sigo trabajando en escuela, asociado a escuela. Entonces también he visto cómo mis colegas acá se han visto enfrentados también con la pandemia. Acá la pandemia empezó, eh, bueno, en el segundo semestre, estábamos entrando al segundo semestre de la escuela y de repente dijeron todos para la casa, nadie más va a la escuela. Y así quedaron los colegas, así como en el aire, porque le dijeron, claro, se van a sus casas, pero tienen que conseguir trabajando. Entonces los colegas ahí como, ya, pero nadie nos capacitó en relación a online learning ni nada. Entonces yo creo que esto les suena como familiar a ustedes, ¿no? Como que, y al igual que ustedes, los colegas muy sobreexigidos y mucho de que preocuparse que el estudiante, de cómo está el estudiante, qué está haciendo el estudiante, cómo llegó el estudiante. Acá hay profesores que tampoco, a pesar de ser Estados Unidos y todo, hay profesores que no tienen internet porque no pueden o no quieren, y hay alumnos que tampoco tienen acceso a internet, ¿ya? Entonces, de repente, claro, el ministerio acá les dijo, colegas, vaya y haga lo que tienen que hacer como colega, como profe, usted sabe, sobreexíjase, romantice la profesión y trate de, no sé, acceder a todos, Mm. siga su rutina de profe y trate de que ¿Se todos sus escucha, alumnos no? aprendan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Sí, se escucha? escucha. ¿Sí? ¿Se Claudio escucha? quiere decir algo. Sí, Claudio. concuerdo con el profesor Juan. Ha sido un proceso bastante complicado para todos nosotros. Sin duda que hemos ido aprendiendo en la marcha y esa situación es importante porque significa que nosotros los docentes estamos dispuestos a los cambios. O sea, no, tampoco nos quedamos en decir no podemos, o por lo menos acá en Chile, ¿no Claro. es cierto, profesor? Eh, pero sí también concuerdo con que ya llega un punto que yo creo que las autoridades debiesen entender, y bueno, estas son las oportunidades porque aquí uno habla en serio, porque, porque uno no, en las pegas uno no tiene derecho a hablar. Claro. Ya el caso ¿Cierto? ya Si no el sigue- caso que decía el profesor Don Luis, que tuvo algunos tipos de dificultades y nada. Pero a lo que yo iba era que este tiempo es importante para tomarlo como un proceso de aprendizaje y que todos lo tomemos como tal, para ya el próximo año, pienso yo, ya concretar cosas más importantes a nivel del trabajo eh, educativo online, Claro. pienso yo, porque este ha sido un proceso para todos de aprendizaje en la marcha. Ujú. Entonces ya, por ejemplo, el del ministerio han habido propuestas que son bastante importantes, que las priorizaciones curriculares y todo el cuento, pero creo que debemos como tomarlo como marcha blanca. Y ya Ujú. el próximo año, pienso yo, desde mi punto de vista, aplicarlo de manera ya correcta. ¿Por qué? Porque ya tenemos por llamarlo de alguna manera, ya tenemos la expertise de este año. Ujú. Y de alguna forma, de repente, no sé, a mí me pasa en mi escuela como que, no sé si será exigencia que le piden al director, no sé qué sé yo,
quiere hacerlas todas, o quiere aplicar todos los reglamentos y todo. Y yo le decía la otra vez que ante situaciones extremas se tienen que hacer cosas extremas. O sea, hay que hay que ser bien pragmático y lo concreto y lo simple. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente que yo estaba en plena clase y se corta la comunicación en un día tan bonito como este acá en Chile, en Talca, como he podido hacer clase de 1 hora y media con un niño con lluvia. Y no se corta el internet, entonces como tan variable todo, y eso afecta al funcionamiento adecuado de las clases online, Claro, ¿verdad? ¿cierto? Eso es lo que yo quería dar mi punto de vista, porque pienso que este año tenemos que sí, hay que ciertas cosas que hay que cumplir, pienso yo, pero también poner en vista que para todos, para todos, sin distinción, ha sido un proceso de aprendizaje total, de un cambio hasta de paradigma, podría decirse, en la educación. Exacto. Básicamente, y lo interesante, Gracias. como menciona el colega, como menciona Claudio, tiene que ver con que en cierta manera también el ministerio se ha dado cuenta de esto y ha tratado de priorizar o algunos aprendizajes sobre otros, ¿cierto? Yo no sé qué opinan, qué tanto opinan ustedes o qué tanto conocen sobre la priorización, si están trabajando con estos documentos ya o si se están preparando para el próximo año, porque la priorización es algo que va a ocurrir el próximo año también, no es una cosa que va, no es una solución parche que fue del momento, sino que por lo menos se espera que sean 2 años, se espera que sean 2 años en el cual los colegas, ustedes, usemos la priorización. Entonces, yo no sé si tienen alguna idea o tienen alguna crítica sobre la priorización o cómo trabajar la priorización, o han trabajado o ya están trabajando la priorización. En el caso mío, que soy Carolina, trabajo en una escuela rural, soy profesora unidocente, puedo decir de que me vi muchos webinars de la priorización curricular, me leí la priorización curricular, pero a pesar de estar en la priorización curricular, en el contexto rural, aún así es difícil trabajarlo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque en la distancia, por ejemplo, yo tuve que ver elementos que yo decía, ya, puedo pasar este objetivo con el niño, lo puedo hablar, y eso que yo tuve muy buenas condiciones para trabajar, trabajábamos por WhatsApp todos los días y teníamos un horario. Pero a pesar de eso yo tenía que bajar los niveles porque los niños que tengo de primero a sexto trabajan con los papás y los papás tampoco tienen mucho conocimiento, entonces yo no sacaba nada de darle un contenido priorizado curricularmente si iba a saber de que el papá no le iba a poder ayudar. Y también uno tenía que tener consideración de que tenía que hacer el esfuerzo mayor, así como un gran esfuerzo en que se generara también un buen ambiente de convivencia para el aprendizaje en el hogar. Exacto, ¿cierto? Porque no se trata de eso, porque a mí me pasaba mucha dificultad de que como yo me comunicaba todos los días con ellos, yo sabía si estaban llorando o no llorando, o si por ejemplo una niña de segundo no quería leer y la mamá la había retado, entonces me respondía un audio llorando, yo obviamente a mí no me preocupa el contenido ni el objetivo, a mí me preocupa la parte emocional, entonces yo la llamaba para calmarla y calmar la situación en la familia. Entonces, en el contexto rural, yo creo que la priorización era lo que nosotros trabajábamos. Porque dadas las características de nuestra forma de trabajo, nos obliga siempre a priorizar. Y en este contexto, yo creo que lo que, por lo menos en mi caso, traté de mucho resguardar fue el tema del tema emocional de los niños y de la convivencia en el hogar. Entonces, fue como eso, y generar como grupo, porque yo siempre decía, los contenidos hoy en día están en internet, pero los lazos, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el sentimiento de estar con otro, eso no se trabaja ni se encuentra en otro lado, eso se vive solamente. Entonces, yo creo que trabajamos bastante experiencia de aprendizaje en el ámbito de la ciencia. No digo que buena, lo único que puedo decir es que trabajé, pero no buenas. Ya, eso.
a un principio dije, ya voy a trabajar la ciencia, porque dije, esto del ISEG igual me tenía chata, puedo decirlo con todo corazón, así como tenía como, dije, pero ya hay que trabajarlo, si de algo me tendrá que servir. Y dije, ya, vamos a trabajar las habilidades científicas. Y nos pusimos a predecir, yo le mandaba imágenes, ¿qué creen que va a pasar con esto? Después que un experimento, pedí ayuda para que una persona me buscara experimentos, hice experimento que hicimos en la U también, pero todo es como casi una pincelada, es como cuando uno le dice disfrute de la obra de arte y se la pasa en PowerPoint y se la ponéis 5 segundos, y después los otros 5 segundos sea otra obra de arte. Entonces yo creo que si me hablas de la priorización curricular es algo que se puede trabajar en el próximo año, pensando ya con la experiencia de haber trabajado de forma remota, con la experiencia de haber vivido la experiencia, de estar lejos, de no verles las caras, de ver qué materiales puedes tener, porque así en este proceso de este año yo creo que todos fuimos experimentando, porque yo creo que todos estuvimos trabajando de manera intuitiva. Es lo que estábamos hablando. Claro. Se cortó. Algo pasó con Carolina. Y efectivamente, ¿cierto? Básicamente... Como decía, romantizar la profesión, pues, o sea, Claro. yo decía, cuando ponían en la tele que un profesor fue... Sí, ahí sí. Y eso, por si me va a volver a cortar. Claro, tiene que ver con eso, ¿cierto? El cómo, o sea, cómo nos planteamos nosotros nuestro rol docente, como docente, sin caer en esto también de la romantización de nuestra profesión, porque sabemos que se nos sobreexige, siempre se nos ha sobreexigido, y la gente o el público en general espera que nosotros hagamos mucho más de lo que se esperaría, sin ayuda básicamente de los estamentos oficiales, como son el ministerio. Es interesante lo que menciona Carolina, porque Carolina menciona que surgieron otras prioridades dentro de este nuevo contexto, y uno tiene que ver con la emocionalidad, ¿cierto? Con cómo uno se da cuenta como docente que no es solamente quien entrega el contenido, sino que también ayuda a desarrollar habilidades científicas, pero también contiene muchas veces a los estudiantes en la sala, en el aula. Y cuando el estudiante está en un contexto en el cual puede estar siendo, no sé, violentado, abusado, y es súper difícil decirle que se quede en casa y que no pueda ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, surgen otras cosas, surgen otras prioridades. Es interesante mencionarlo también, ¿sí? ¿Cómo ha sido la experiencia para el resto de los docentes en el curso acá? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido todo este tiempo de pandemia? Hola, mi nombre es Liliana, yo trabajo en una escuela rural, también soy profesora. ¿Es unidocente también? No, en mi colegio somos 19 profesionales que atendemos una matrícula de 70 alumnos. Ya. Cuando comenzó el trabajo, digamos el teletrabajo, nosotros tuvimos muchas reuniones con el psicólogo de nuestra escuela. Y él, antes de preparar a los alumnos, nos preparó a nosotros emocionalmente con lo que se venía. Y eso fue de gran apoyo y hasta el día de hoy se lo agradezco, lo hemos dicho varios profesionales, porque estábamos nosotros emocionalmente preparados para enfrentar algo desconocido. Y desde esa base pudimos también trabajar con nuestros estudiantes. En cuanto a la priorización curricular, nosotros la estamos trabajando desde inicio, de cuando salió del Mineduc, estamos trabajando con ella. Nuestros cursos tienen equipos de trabajo, no estamos trabajando solo, estamos trabajando con la profesora diferencial, con la fonoaudióloga, con el psicólogo en el nivel emocional, y también estamos trabajando con las asistentes, que forman parte del equipo de trabajo colaborativo. Y la priorización también nos dio a entender la fortaleza de trabajar en equipo, la fortaleza de priorizar el contenido para llegar a todos los estilos de aprendizaje. Y de esa manera hemos abordado gran parte de la priorización. En algunos cursos llevamos trabajando en el nivel 2. Se han tomado evaluaciones formativas y se ha podido vivenciar que en un alto porcentaje, no al 100 como hubiésemos querido, pero sí estamos teniendo resultados. Entonces, para nuestra escuela la priorización fue bien significativa. Y además de trabajar, no trabajamos la priorización en sí, sino que nosotros volvíamos a priorizar de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes.
lo llevábamos a la realidad, al contexto. Y ahí también tiene que ver lo que aprendimos en ISEC, en las clases, y que ha sido bastante, se lo comenté a Bárbara en alguna oportunidad, que fue bastante beneficioso, porque logramos relacionar asignaturas, quitarle también carga laboral a los profesores y a los estudiantes académicamente. Así que ha sido difícil, pero ya estamos terminando este año escolar y creo que yo creo que todos los colegas hemos dado lo mejor que hemos podido. Claro, efectivamente, no hay duda de eso, ¿cierto? Aunque, bueno, siempre vemos lo que pasa en relación a personas un poco disidentes en opinión a lo que están haciendo los profes. Algunos creen que los profes no están enseñando, o que los estudiantes no están aprendiendo, ¿cierto? Hemos visto en la prensa y en algunos Facebook, por ejemplo, que hay algunas personas que mencionan como ese factor. Sin embargo, estamos trabajando, los profesores estamos trabajando y no hemos parado de trabajar. Hemos estado trabajando incluso el doble o el triple, tratando de preparar material para los estudiantes para que siga un hilo conductor todo lo que tiene que ver su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? ¿Y qué opinan ustedes ahora con esto de que, bueno, ayer el Parlamento estaba diciendo con respecto a la promoción automática de los estudiantes? ¿Tienen alguna opinión con respecto a eso? Nada de extraño lo que lo que iban a hacer los parlamentarios. O sea, yo creo que ellos no dan puntada sin hilo. Entonces, yo creo que era de esperar. O sea, creo que no se aprobó ni nada, pero era de esperar que sucediera eso y a fin de año. O sea, claro, es que también pienso yo que tiene eh, puede hasta ser de alguna manera justificado, porque si decían en el mes de agosto que iba a haber promoción automática, los chiquillos, yo creo que no se hubieran conectado tampoco. Claro. Tiene, Eso lo estamos como claro, viendo ahora. O sea, ya hemos visto que el ministro decía que tal vez se acortaba o se acortaba, o sea, que de repente iban a decir que ya no más, pero se iba a alargar el próximo año. Entonces también ese tipo de información, en cierta manera, influye mucho en el contexto en el cual nosotros enseñamos, ¿cierto? Yo estoy es que trabajando... es muy desagradable, pienso yo, en ocasiones. Bueno, yo creo que a todos nos debe pasar de enterarnos por la prensa ciertas cosas. O Claro, sea, los canales, los canales, los canales oficiales que uno debiese saber, a veces no llega la información. claro, O nosotros como docentes deberíamos tener antes esa información, antes que cualquier otra persona, porque al fin y al cabo, si un apoderado sabe algún tipo de información, es a uno el que le dicen cosas, o sea, a uno lo llaman, no precisamente a mí, pero por ejemplo Liliana Bravo, que está en UTP o en la escuela, es la primera que tiene que saber toda la información, y a veces uno no tiene idea, po, y le claro. llega la información. Entonces también eso a veces es complejo porque yo lo estoy viendo, por ejemplo, con estudiantes que son del norte de Arica, con los que estoy trabajando de media, con los que estoy haciendo un proyecto y un estudio. Y claro, o sea, ahora que saben que van a ser promovidos automáticamente, claro, no tienen temor y ya, o sea, se pueden quedar en su casa y ni siquiera necesitan conectarse a las clases, por ejemplo, porque ya saben que van a pasar. Entonces eso también influye en la motivación y yo digo que los profes han estado trabajando, han estado enviando guías, los chicos tienen que responder la guía, han estado haciendo pruebas también online, entonces también ese tipo de información a veces como que confunde también en qué estamos, entonces, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo manejamos ese contexto, O ¿cierto? por ejemplo, ahora nosotros que somos la gran mayoría profesores rurales, ahora Ujú. empieza un tema muy importante que son los papás que más allá de pandemia, los papás no tienen, en el campo no tienen, les da lo mismo la pandemia, ellos tienen que salir a trabajar y muchos de estos niños van a quedar solos en la casa, po. Y las tareas ahí, no hay nadie que los pueda supervisar o estar ahí al lado para decirle, hagan las tareas por último. Y es una realidad del campo del Maule. Ujú. Pasa eso. No, Yo claro, creo que alguien que pueda corroborar eso también, porque en la comuna nosotros agrícola, rural, y ahora empiezan los trabajos de temporada.
Claro, hay muchos chicos que incluso trabajan. El otro día yo estaba en una clase y uno dijo, profe, me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar con mi papá. Y se fue yo, pero ¿cómo si estás en clase? Se supone que estás en clase. No, dice, no, es que voy en el camión, decía. Estoy escuchando por el celular. Entonces también se da eso. Entonces otras chicas que tienen que ir al mercado, a la feria con su mamá mientras están en clase, entonces cuesta mucho también ver, pero ese es el contexto, eso es lo que estamos, entonces, y es con eso, y con esos chicos con los que estamos trabajando y con los apoderados, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? Lo que a mí me gustaría como comentar Sí. en esta etapa como inicial de Ujú. las clases contigo, que es que la primera cosa que a mí se me ocurre decir es que tenemos que entender de una vez por todas, todos, digamos, debemos entender que Chile es un país extremadamente diverso. Ujú. Eso es lo primero. Diverso ¿sabes? Tiene 1 millón y tanto de inmigrantes, más o menos, en este momento, digamos. Desde ahí, considerando, por ejemplo, esa variable, digamos, es un país extremadamente diverso y desigual, ¿no? No solo diverso, sino que además desigual. Ujú. Acá en Colbún, por ejemplo, se da lo que señala Claudio, digamos, que yo decía, el resto yo tengo 2 hijas chicas, que está una en 4º básico y la otra está en 3º básico en la escuela acá, en la comuna, digamos, escuela municipal. Y yo le ayudo a hacer las tareas. Entonces, yo pensaba, los papás, porque además conozco a los papás, soy apoderado y conozco a los papás, y yo decía, y a las mamás, digamos, ¿cómo le estarán ayudando? ¿No? Una tremenda dificultad, digamos, y ahora acá, por lo menos Colbún es una comuna de berries. Entonces ya se viene la temporada, pues viene el arándano, la frambuesa, el morón, ya está a puertas, digamos, de comenzar. En la cuarta de manzanas, más adelante, comenzando, digamos, ya marzo, comenzando el año escolar este otro año. Y así, pues, digamos, todo el Maule es una comuna rural. Eso es como, hablando del contexto, dónde estamos haciendo clase, digamos. Entonces, por ahí incluso tengo una amiga que presentó su tesis de grado para el título de profesora de filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y ella hacía, digamos, la pregunta, ¿qué es educación rural? ¿Y cuál es el contexto de la educación rural? Porque aquí se hace la diferencia entre escuelas chicas y escuelas grandes. Las escuelas chicas son rurales, las escuelas grandes no son rurales, Ujú. lo cual es súper raro, porque yo estoy en la escuela más grande de Colbún, en este momento trabajando. Estoy a cargo de los quintos básicos, digamos, de ciencias naturales, los quintos básicos, y Colbún sigue siendo rural. No porque la escuela tenga 800 alumnos, sea la escuela más grande, deja de estar en un contexto rural. A Claro. esto algunos le han llamado, en la bibliografía le han llamado la nueva ruralidad chilena, Ujú. a la cual incluso se suman personas que están migrando y yo soy una, digamos, ¿no? Mi familia es una, que están migrando de las ciudades, de las grandes ciudades, particularmente de Santiago, a zonas rurales, a zonas de campo. Claro. Entonces, esa es una de las características. Entonces, fíjate que el internet a los niños que estaban en 8º se les agotó en junio, ya no tienen más internet porque el computador que les regalaron, digámosle, se les aportó, bueno, fue un regalo, se les aportó vía impuestos, etc. Se les acabó en junio. Ujú. Los niños, recién ahora los de 7º, a partir de la entrega de computadores, quedaron con internet, pero el resto no tiene. O sea, un poquito de tiempo los 8º, y un poquito de tiempo 7º. Entonces, pensar que podemos hacer clases online, que podemos hacer, eso es un sueño. Es súper variable, digamos. Hay, por eso te decía, diverso y desigual, porque no todos tienen acceso al internet, no todos tienen acceso al computador, no todos tienen acceso a la tecnología Claro. en el mismo grado, la misma cantidad. Imagínate que si una familia tiene 3 hijos y los 3 tienen clase al mismo tiempo y tienen un solo computador, Ujú. ¿qué pasa ahí? Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo diría que una de las cuestiones para mí importantes es decir, cuál es el contexto en el cual estamos trabajando los profesores.
y si estamos trabajando en lo que hemos calificado como contexto rural, ¿qué es eso que llamamos contexto rural? Y hacia dónde debiera ir, por tanto, nuestra energía y cómo abordar. La prioridad, la priorización de objetivos para mí fue simplificar las cosas, digamos. ¿Qué es lo importante que tengo que hacer? Así tomé yo digamos, porque tampoco ha habido mucha orientación respecto de cómo trabajar los objetivos priorizados, más encima que no solo dicen, mira, hay un enlace donde tú puedes ver el tema, y Carolina lo leyó de pe a pa, ¿cierto? Pero es eso, es todo eso. Entonces yo lo entendí así. ¿Cómo me hago simple la vida? ¿Cómo encuentro lo sustancial que estos estudiantes tienen que aprender? Claro. Entonces, por ejemplo, la última unidad, que es la unidad de energía eléctrica en quinto básico, yo lo abordé desde un punto de vista de la historia, aprendiendo lo que, digamos, utilizando los aprendizajes de este año del ISEC, haciendo relación con otras asignaturas, particularmente con historia, ¿no? Citando, por ejemplo, dónde se creó la primera central hidroeléctrica en Chile. Así que hice un recuento, digamos, un recuento histórico del tema de la energía eléctrica, pero después pasar directamente a los ejercicios, a la exploración, digamos, Claro. con la energía electromagnética, ¿no? Con estática, y después de eso ya construyen un circuito y descubren que los electrones se mueven, etcétera, etcétera. O sea, hacer que los niños experimenten, y, digamos, como fruto de eso recibí por lo menos un comentario de una mamá que decía, profe, ¿sabe qué? De todas las clases que usted nos ha mandado a la casa, esta ha sido la mejor, digamos, porque los niños han estado haciendo. O sea, mi hijo se entretuvo muchísimo porque ha estado trabajando, y para el niño lo pasó profesor, pero lo que dice usted, y quién dice también, bueno, yo lo encuentro toda la razón, pero quién dice que eso que verdaderamente está siendo priorizado es lo que de verdad tienen que aprender los niños, y lo demás es pura chaya nomás, po? Ah, claro. Pero ¿quién dice que no puede ser así? Si al final lo priorizado capaz que es lo que de verdad los niños tienen que aprender, po, y lo demás está... Entonces, Bueno, claro, y me agarro de lo que dice Claudio, y lo que puede dice ser válida la pregunta, po. tiene que ver con el hecho de cómo se construyen los currículum, y a qué responden, porque los currículum educativos tienen que responder a cierto tipo de ciudadanos que nosotros queremos. Entonces, y en cierta manera esto ayuda a darnos cuenta de que el currículum nacional está sobrecargado, antes del priorizado, sobrecargado de objetivos, que era imposible de ver, aunque decía objetivos mínimos, cierto, obligatorios. Sin embargo, se da esta oportunidad única de que podemos priorizar, por fin, el currículum, y espero que el Ministerio sea capaz de hacer más ejercicios de priorización en un futuro. Que no tengamos que volver al currículum nacional antiguo, ese sobrecargado, en el cual solamente se nos indicaba, o no nos quedaba tiempo incluso de ver habilidades o actitudes, sino que simplemente enfocarnos en los objetivos de aprendizaje que estaban ahí, ¿cierto? Ahora, colegas, hemos hablado de nuestro contexto. La idea de estas sesiones y estas reuniones es que nosotros podamos tomarlas como un lugar en el cual nosotros podamos conversar, ¿sí? Que podamos crear también comunidad, que podamos conversar entre nosotros, hablar sobre las problemáticas que estamos teniendo, porque en cierta manera, como yo les mencioné, yo estoy acá en Estados Unidos, tenemos problemáticas similares, no cambia, o sea, solo cambia el lugar geográfico. Sin embargo, el contexto sigue siendo muy similar. Tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos estudiantes con problemas incluso, y las mismas dificultades de la escuela, ¿sí? Ahora, el contexto a nosotros nos ayuda también porque nos ayuda a construir, nos ayuda a darnos cuenta de, como docentes, con quiénes estamos trabajando. Básicamente, cómo son nuestros estudiantes, quiénes son nuestros estudiantes, qué problemas pueden estos tener, y también nos ayuda a darnos cuenta en relación a algunos conceptos que está incluso apuntando Bárbara acá, relacionados con la diversidad, desigualdad y también la inclusión, que me gustaría incluirlo también, ¿cierto? Me gustaría agregar una sola cosita más, Diga. si se puede. Sí. En relación a la promoción automática. Yo creo que es la tremenda oportunidad de todo esto que ha pasado en este tiempo, digamos, 2020, en relación a cómo evaluamos a nuestros estudiantes. Claro. O sea, yo lo voy a dejar como pregunta, digamos, yo no tengo la respuesta. ¿Cómo evaluamos a nuestros estudiantes? ¿Y qué significa esa evaluación que le hacemos a los estudiantes? Porque hasta el momento lo que hemos hecho es solamente calificar. Claro. E incluso calificar de bueno o malo, ¿no?
De hecho, yo he tenido desde el año pasado todo un cuestionamiento respecto a la repitencia, por ejemplo. También ha sido una cuestión así como tremenda. ¿Y por qué? Porque yo el año pasado estaba en una escuela rural, escuela chica, y tenía un estudiante que cumplió 18 años terminando el octavo básico. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo es posible eso que un estudiante termine con 18 años el octavo básico? ¿Está bien eso? O sea, ¿tiene algún sentido? Oye, ¿qué onda? Para mí, esa cuestión para mí es terrible. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con el alcalde acá de la comuna a raíz del cambio que sufrí de escuela. Pero yo pensaba, bueno, decirle al alcalde, no se lo dije, pero yo lo pensaba, bueno, porque estuvimos conversando acerca de él me decía, bueno, ¿y qué tanto tiene que ver que un estudiante repita? A veces, ¿qué onda? O sea, ¿qué tanto tiene que un estudiante repita? Yo decía, a ver, si usted tiene un enfermo y se le muere, porque eso para mí que un estudiante repita, que se me muera. O sea, desde mi responsabilidad como profesor, que un estudiante repita, es que ese estudiante se me murió, yo no fui capaz de salvarlo, de pasarlo de curso, no fui, ¿me entiendes? O sea, un fracaso tremendo para mí, como persona, yo profesor, yo profesional, para mí eso debiéramos considerarlo así. O sea, la pregunta que yo le hacía incluso en la escuela Lomas de Putacán el año pasado a los profesores, oye, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿qué hemos hecho nosotros para que ese estudiante, cómo respondemos nosotros, por ejemplo, ante las autoridades que nos pudieran cuestionar? ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cómo respaldamos? ¿Dónde están nuestras evidencias? Claro. Digamos que justifican que un estudiante salga con 18 años de octavo básico. ¿Sí? Un estudiante que ya es una adulta. Claro. Es una adulta, es una niña que, estoy hablando del caso particular, digamos, es una niña que ya está, no sé, podría ser mamá, podría, no sé, incluso ya estar trabajando, o sea, estar en otra etapa de su vida, no para empezar el primero medio. Y más encima, que tiene que ir a hacer el primero medio 2x1. Entonces, tenía otros niños que estaban en sexto básico en la otra escuela, que con 15 años estaban terminando el sexto básico. O sea, ¿qué nos pasa a los profesores? Claro. Yo no sé si esto es una cuestión de la gente, de los que trabajamos en el campo solamente, o será una cuestión nacional, digamos, que no nos hemos cuestionado. Entonces, yo no estoy seguro si la respuesta es que tiene que ser promoción automática y sin notas, porque ese es el otro punto, digamos, que incluso podríamos discutir. Si está bien que coloquemos notas de 1 a 7, por ejemplo, de 2 a 7, ahora mismo, y que los niños reciban un 5 o 5 y no sé qué, ¿no? Claro. Entonces, eso, no sé, a mí me provoca, lo que puedo decir en este momento, para que siga adelante la reunión, es que me provoca un tremendo conflicto. Claro. No, y nos provoca a todos, porque básicamente tiene que ver con el hecho de qué entendemos por evaluación. Yo entiendo su punto, colega, porque tiene que ver con la evaluación auténtica, qué es lo que yo estoy evaluando en realidad. Estoy calificando, estoy evaluando, qué es lo que le permite al estudiante en realidad, qué es lo que veo yo en el estudiante a mí que me permite decir que puede ir al otro curso, ¿cierto? Subir en el otro grado. O sea, tiene que ver con eso también. Ahora, no es claro, como dicen en el chat, no es un problema que solamente que reflexione solo ustedes, sino que reflexionamos todos. Pero ¿qué nos exigen? También tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas pruebas que son estandarizadas, como la PSU, la nueva prueba de transición, lo que tiene que ver con el SIMS? Entonces estamos muy normados también por eso. Ahora, si nosotros hablamos en relación a nuestro contexto, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué les gustaría a ustedes que los estudiantes aprendieran en este contexto? Estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué creen? ¿Qué les gustaría a ustedes que aprendieran sus estudiantes? ¿Qué se llevaran de esto, de todo este torbellino que estamos viviendo? Que aprendieran, por ejemplo, el ciclo celular, así como de memoria, el ciclo de Krebs, en el caso de la biología. O sea, mira, yo creo que aprendan a pensar, digamos, que aprendan a ser autónomos, para mí esa cuestión es súper importante, que aprendan a tomar decisiones por sí mismos, que aprendan a evaluar situaciones diversas, digamos. Eso para mí es lo más importante en este caso, es que ellos aprendan a ser personas por sí mismos.
no que dependan de un adulto o de un profesor X, sino que puedan tener ese grado de autonomía, porque en el fondo eso es, porque si el estudiante, no sé, termina su proceso y luego decide dónde y qué es lo que va a hacer, qué va a hacer de su vida, digamos, cómo alcanzar esa famosa felicidad. Claro. Entonces, Yo creo que de cierta manera yo eso es lo que diría estamos... que eso. Yo creo que de cierta manera eso es lo que estamos perdiendo de hace tiempo, en realidad, porque uno ve que los chiquillos a los 18 años salen de la escuela y no tienen idea. Nosotros mismos no teníamos idea de qué hacer después. Entonces, como que falta que los chicos tomen decisiones o aprendan a tomar decisiones informadas en cuanto a su futuro, por ejemplo. Y eso es algo a lo que nosotros podríamos apuntar. Y eso tiene que ver un poco con la innovación, que es la segunda pregunta que está en la diapositiva. Porque sabemos, somos capaces de diagnosticar cómo está el contexto en el cual nosotros trabajamos, pero también tenemos que ser conscientes de que es necesario innovar en el contexto educativo, ¿cierto? De un día para otro se nos pidió a nosotros innovar, cambiar nuestra forma de enseñanza en la escuela a un ambiente online, y se nos pidió básicamente innovar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario innovar? ¿Por qué será necesario? Hola, voy a dar mi opinión. Sí, No sé si su opinión. sí, porque, a ver, la innovación, como ya hemos visto un par de sesiones anteriores, hemos buscado por otro lado. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en la escuela es tratar de sacar a los alumnos, como innovación básica, sacar a los alumnos del contexto cuatro paredes, buscar otro escenario. Y hace años desde la escuela estamos tratando de hacer eso. Hemos creado otro escenario en la escuela y, por ejemplo, el mismo proyecto de innovación que estamos tratando de implementar de vuelta, o que vamos a tener que implementar de vuelta, tiende a eso, o sea, a salir al campo, porque es un trabajo de campo, donde se van a tomar toda la información, todos los datos que tenemos para poder después analizar eso. Pero tomando en cuenta a los chiquillos, a lo que a ellos les gusta, eso. Yo creo que yo como profesor también me cansé en un momento, por eso decidí hace mucho, un par de años atrás, implementar esta nueva estrategia, porque estoy cansado de estar al frente detrás de una pizarra, delante de una pizarra, que tus alumnos estén sentados, aunque tengamos las tecnologías que tengamos, mis alumnos trabajan todo con su computador todos los días. Entonces es buscar de una forma de abrir un poco, como dijo un amigo, abrir un poco la mente de que hay otras formas de aprender, no solamente recibir información y estar sentado haciendo eso. Hay que darle que salgan a percibir aroma, que salgan a buscar otro tipo de elementos que a ellos le abra el proceso de aprendizaje, que lo hagan con más gusto, con más placer. Si no, la innovación no va a resultar. Cambiar nuevos libros, cambiar otros dentro de un mismo contexto como la sala, que es estructurado, creo que no es el camino. Hay que buscar escenarios distintos donde ellos se pueden desenvolver bien. Creo que para allá va la innovación que se debe hacer. Sí, comparto con el profe Luis con respecto a eso, porque básicamente la educación siempre ha estado, y principalmente la educación en sí ha estado siempre compartimentalizada y enclaustrada dentro del aula. Entonces, a los chicos les cuesta mucho darse cuenta de que la ciencia está más allá de la sala de clase, ¿sí? Ese es un problema que ocurre. Y entonces, parte de la innovación que está mencionando el profesor Luis tiene que ver con eso, con el abrir estos espacios, el abrir la sala de clase, para que los estudiantes puedan, en cierta manera, hacer esta conexión entre ciencia y sociedad, por decirlo de alguna manera, o ciencia y su entorno. Y de esa manera uno va construyendo aprendizajes que son de tipo significativo, ¿cierto? Ahora, Carolina hace una pregunta en el chat, dice, ¿qué vamos a entender por innovar en este contexto? ¿Qué significa innovar ahora? El profesor Luis está dando un ejemplo, su ejemplo es de que él saca a sus estudiantes y para que el proyecto de innovación de él, por lo que entiendo, tiene que ver con un huerto. Entonces, tiene que ver con que los estudiantes conozcan básicamente cómo hacer un huerto y la relación que tendrá el huerto con... que podrían ellos obtener en cuanto al huerto. O sea, abrir un poco la clase de ciencia y usar el huerto también como un vehículo para poder enseñar ciencia. Bueno, no específicamente un huerto, pero va más allá. Y nosotros ya trabajamos huertos hace un par de años y eso lo mantenemos, ¿ya?
incluso pasamos del huerto de tierra, por decirlo así, pasamos a un huerto hidropónico, donde vemos otras, pero el proyecto que nosotros estamos viendo es analizar unos hábitats distintos que tenemos en la localidad, donde ellos van a buscar información para, una vez terminado, o eso es lo que se espera, que puedan tomar decisiones de qué implementar o, entre comillas, reforestar de acuerdo al hábitat a las características del hábitat que se van a observar. Claro. Por ejemplo, suelo, fauna, específicamente suelo, eso es lo que vamos a investigar. Suelo y que por qué en ese suelo específico hay cierto tipo de flora y seres bióticos o elementos bióticos, ¿por qué esos están ahí y no están en otro lado? Entonces eso es parte de un poco de la investigación que queremos desarrollar. Ok, no, súper bien, súper bien. Ahí hay un ejemplo de innovación. ¿Pero qué entendemos por innovación, colegas? ¿Cómo podríamos definir innovación en educación? ¿Qué significa? Pueden escribir en el chat una o dos palabras en relación a lo que es innovación para que podamos discutir el concepto. Porque recuerden que estamos creando planes de innovación pedagógica. Y para poder crear planes de innovación pedagógica necesitamos entender o tener una definición de lo que entendemos nosotros por innovación. Quiero terminar la idea, perdón, ¿sí? Luchín, quiero terminar la idea porque una experiencia que pasa en el microcentro, que ha pasado tiempo atrás en el microcentro, ¿ya? Cuando yo partí con todos estos proyectos de innovación en la escuela. El coordinador de ese momento decía que poco menos que una innovación era traer algo de otro planeta, algo que nunca se había visto, ¿ya? Para poder presentárselo a los chiquillos. Pero yo tenía la misma idea que hemos estado trabajando aquí con las chicas del ISEC. No es para qué traer innovación para un alumno en este caso tiene que ser, ¿cierto? Innovar con él, con su aprendizaje y los medios, es traerle a él la posibilidad de que algo que no tenga, que no haya visto, aunque se haya repetido en otros lados. ¿Ya? Pero traérselo a él y presentárselo de una forma distinta. Eso es un poco lo que yo he tratado de desarrollar como innovación. Por mucho que se haya visto en otros colegios, pero para el alumno que nunca ha visto algo, para él eso va a ser, aunque sea algo muy pequeño, para él eso va a ser innovación. Que le llame la atención y que pueda él desarrollar su habilidad desarrollando eso pequeño que podría hacer. Claro. En el chat Adrián dice, innovar significa como cambiar o adaptarse. Básicamente, cuando nosotros hablamos de innovación, no nos referimos a, y muy bien lo menciona el profesor Luis, a hacer algo como muy grande o ostentoso, sino que la innovación puede ser algo pequeño, ¿sí? Pero esta innovación necesita generar cambios. Hoy nosotros tendríamos que observar los cambios. Y a eso se refiere con los planes de innovación pedagógica. El profesor Luis él mencionó con respecto a su plan de innovación pedagógica. ¿Alguien más quiere compartir su plan? Cuéntenme qué están haciendo en sus planes de innovación pedagógica. Este es un tiempo como para poder compartir. Lo mío era, que fue el póster que yo presenté en el Congreso, tiene que ver con los demás profesores. Yo creo que tenemos que ser capaces también como innovación, dejar de trabajar como islas, de trabajar cada uno encerrado en su sala, sino que abrirse al mundo. En el fondo, ese sería como lo que a mí me suena a innovar, digamos, dentro, porque innovar es como, deja de hacer las cosas que estás haciendo, porque los resultados que estás obteniendo son los mismos. Si quieres tener resultados distintos, haz cosas distintas, y esa cosa distinta que voy a hacer sería la innovación. Claro. Y como estoy muy de acuerdo con Luis, que no tiene que ser algo tremendamente traído de otra galaxia, etcétera, sino que incluso algo que no estamos visualizando, no estamos visibilizando, que lo hacemos día a día, ¿no? Que lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta, no le podemos sacar el provecho que eso tiene. No sé, algo tan simple como el huerto escolar, como las poesías en otoño, la profesora de lenguaje, el profesor de lenguaje sale con sus estudiantes fuera de la sala y miran los árboles, no sé qué, y acá en Rabones, digamos, acá donde yo estoy en Colbún, hacia Rabones, por ejemplo, comienza a cambiar el paisaje, entonces una clase de poesía, una clase de poema, una clase, no sé, de literatura, se presta el ambiente para eso.
Claro. O ir a observar, por ejemplo, los huertos y las cosechas y la gente, y ir a mirar, y meterse en un huerto y participar y estar ahí. Y que eso sea una clase, digamos, ya sea de ciencia, el lenguaje, lo que sea. Claro. Porque para mí es como lo que hemos dicho siempre, queremos que las asignaturas se integren, ya han habido esfuerzos en esa cuestión, ¿no? De hecho, esta asignatura no se llamaba, dejó de llamar ciencias naturales para llamarse comprensión del medio natural y no sé qué era. Después volvió a llamarse ciencias naturales, pero la idea ahí era la integración. La idea era ahí el aprendizaje desde varias fuentes, no una sola. Entonces, para mí eso sería innovar, pero y en particular, en el caso específico, que el aporte que espero poder hacer el 2021 en el microcentro, si es que Dios grande, ¿cuánto se llama? Es trabajar con los profesores. Porque existe un miedo de los profesores para trabajar en ciencias, como que creen que además tienen que traer cosas de otra galaxia y tienen que tener un cerebro superior al de Einstein, porque si no, no pueden hacer ciencia. Entonces, con lo que nosotros tenemos, con la simpleza que nosotros somos los profesores, hay unos que están un poco más con más conocimiento, otros con menos, etcétera, por las posibilidades que se han dado en la vida, digamos, que han aprovechado. Pero eso no quita ni pone que una profesora que es especialista en lenguaje pueda hacer unas buenas clases de ciencia y al revés también. Entonces, porque todo está relacionado, las cosas están relacionadas unas con otras. Entonces, en mi caso, es quitarle el miedo a los profesores, a las profesoras de esta comuna, que trabajen en el ámbito rural, para que hagan ciencias tranquilas y que no se desesperen, que tampoco esperen hacer cosas fantásticas con sus estudiantes, que no es preciso que todos ahí, sean Einstein. Profesor, ¿sí? también yo creo que lo que dice usted es muy cierto, pero ahí como dice los futbolistas hay que tener la confianza del técnico, es lo que le pasa a usted, porque si no tiene la confianza del técnico, poco y nada lo van a pescar, pues, porque uno puede llegar con la panacea, con todo lo que sea, la buena onda y todo, pero siempre hay de repente los muñecos, los que se creen dueños de fondo, no piensan lo mismo, ¿verdad? Claro, y eso, bueno, Entonces, es un entonces ahí problema, como que, claro. claro, o sea, obviamente cuando uno está en su terreno, en su sala de clase, o como don Luis, el profesor que trabaja ahí en Constitución, está en su salsa ahí, pues, porque, claro. o muchos profesores pueden también hacer lo que estimen conveniente, pero de repente nos falta el simpático Que ese es el claro. vicio de la municipalización, pues sí, ese es el problema. El vicio de la Sí, pues. municipalización, que en el fondo están las vacas sagradas y mejor no sigo hablando, me pueden estar grabando. Puta, que grave, ¿no? Hablemos de los Y técnicos. empiezan no, y lo otro, cuando dicen, puede pasar que digan, no, pero si nosotros no hemos dicho esto, pero siempre y el CIMSE, y el CIMSE, y el CIMSE, y el CIMSE. Claro. ¿No es ¿Cierto? cierto? Nos vemos enfrentados a ese tipo de presiones también, ¿cierto? Los técnicos a veces no, para que se entienda, todos entendemos el lenguaje, ¿cierto? De los técnicos. A veces, claro, encontramos ese tipo de limitaciones, pero ¿qué nos queda? Básicamente convencer al colega con quien queremos trabajar, porque tiene que ver con la colaboración, con el trabajo colaborativo, ¿cierto? Sabemos que algunos colegas trabajan como islas, así como muy aislados. Yo lo viví también cuando trabajé en Chile. Acá también se ve bastante, pero como que el técnico trata de forzar a que trabajemos todos de manera colaborativa, por lo menos acá. Yo me acuerdo que en Chile tenía colegas que hacían sus clases de ciencia y después se iban a la sala de profe y ahí se quedaban, pero no hablaban con nadie, estaban como muy, muy encerrados. Entonces, cuesta a veces y a veces nosotros tenemos que dar el paso. Y a veces lo que pasa con los técnicos es que por desconocimiento no se quieren involucrar o no se involucran, o claro, están estas prioridades con respecto a las pruebas estandarizadas. Pero que nos queda a veces que tenemos que pololearnos al técnico de repente, como para poder convencerlo. Entonces, yo creo que sí es posible. Entiendo lo que dice Claudio, entiendo lo que dice, porque a mí también me ha pasado tener que tratar de convencer a los equipos directivos para que puedan confiar en lo que estamos tratando de hacer de manera de innovar también en el aula, ¿sí? Y ha habido mucho de discusión y mucho de conversación. ¿Claudio? Por eso
Disculpa que me meta. Sí, no, métase nomás. Por eso yo creo que es tan importante estas charlas que estamos haciendo y la confianza que nos están dando de hablar, porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos que profesionalizar nuestra profesión, pues, Exacto. porque como decían, pues, ya no puede ser tan romántica la cosa, pues. Hay que empoderarse, ¿cierto? Nos empoderamos como profe, es lo que somos. Claro. Claro, si por ejemplo ahora mismo se ha visto que todo lo que echan de menos los papás a los profes, porque dicen, Claro. ¿cómo aguanta tanta cría en una sala usted, pues? Para que vea, pues. Claro. Es que el problema ahora, yo siempre digo, puede sonar como chiste la cuestión, pero yo estudié para aguantar cabros, no para aguantar apoderados. Entonces, de repente, eso es lo que pasa ahora también. Claro. Un comentario, ¿no? ¿Está grabado? Sí. Profe, un detalle. Yo no soy Dalia, profe Juan. No soy Dalia, por si acaso. Soy Luis, además. También soy Luis. Dalia es mi hija que se metió en esta cuestión del Zoom y me dejó ese nombre y no he podido sacarlo. Y yo anoté aquí, preguntar cómo se llama el profe con nombre Dalia. Lo anoté aquí en mis notas, para estar seguro después. Súper bien. Gracias, Luis. Ahí lo renombré. Profe, colega, casi le digo chiquillo. En la mañana estaba trabajando con los chiquillos de la escuela del segundo medio, entonces casi les digo chiquillo a ustedes. Bueno, son chiquillos y chiquillos todavía. Es interesante porque en el chat van surgiendo otras ideas relacionadas con innovar y la innovación. Por ejemplo, Sandra menciona que es bien interesante que básicamente la innovación no debería estar reñida con el desarrollo de la habilidad del currículum nacional. Es decir, que si nosotros planteamos la innovación desde el punto de vista del currículum, que va a apoyar y va a fomentar aprendizaje relacionado con el currículum, no deberíamos tener mayores problemas en relación a los equipos técnicos, por ejemplo. ¿Cierto? Cuesta, yo sé que cuesta convencer a los directores, cuesta convencer a la jefa de UTP, si hay alguna por ahí en la audiencia, cuesta, pero sí es posible, ¿cierto? Y es interesante de que, claro, involucra que el profe se empodere, que tenga esta perseverancia que menciona Sandra, ser independiente, fomentar, implementar ideas nuevas, ideas que favorezcan en cierta manera la innovación en el aula, que nos ayude a nosotros a crecer como docentes, ya porque vamos a adquirir nuevas herramientas, pero también que propicie el desarrollo de habilidades y la comprensión de contenido de los estudiantes. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del plan de innovación pedagógica y nos metemos como en una definición específica, la verdad es que hay muchas definiciones de plan o proyecto de innovación pedagógica, y incluso nosotros mismos como ISEC Talca podríamos crear nuestra propia, no sé si tenemos una, pero podríamos crear una a la cual se enfoque básicamente en qué es lo que queremos como docente. Nosotros conocemos el contexto, conocemos los profes de Talca, de Constitución y alrededores, conocen cómo son sus escuelas. Entonces, pero encontré esta definición que es un poco neutra, que tal vez podríamos maquillar en algún momento, que básicamente el propósito de un plan de innovación pedagógica tiene y va en relación con el promover el trabajo colaborativo que ustedes mencionaban, ¿cierto? El dejar de que el profe trabaje como isla y promover obviamente la innovación entre profesionales para solucionar problemas. Alguna problemática pedagógica asociada al desarrollo docente, y estas problemáticas no tienen tampoco por qué ser tan complejas, ¿sí? Y que esté impactando obviamente en el aprendizaje de los estudiantes. En cierta manera, las problemáticas que nosotros encontramos en la escuela no son siempre así como... O sea, si las planteamos desde un punto de vista colaborativo con otro colega sabemos que nos puede ayudar, ¿cierto? El profe de matemáticas, cuando a veces tenemos problemas y nosotros nos damos cuenta en ciencia que a veces los chicos tienen problemas de interpretación de gráficos, por ejemplo, o de tabla, o de creación de tabla. Y ahí nos apoyamos del profe de matemáticas, el profe de lenguaje, cuando ellos tienen que elaborar algún informe. Entonces siempre estamos podemos recurrir al otro colega para que nos pueda ayudar en cierta manera. Entonces, en cierta manera sí estamos innovando, o sea, tenemos que ser certeros en reconocer de que el profe de ciencia, el profe de biología, química, el profe rural, no necesariamente tiene que saberlo todo, o no nació sabiéndolo todo, ¿cierto? También podemos preguntar, solicitar ayuda a nuestros equipos también directivos y a nuestros colegas cuando nos enfrentamos a alguna problemática. Y las problemáticas son súper sencillas, pueden ser sencillas, como cómo yo puedo mejorar los aprendizajes en los estudiantes, que mi prueba que hice, tal vez obtuvieron todo rojo, todo
todos salieron mal, pero puede ser que el problema sea que el instrumento que yo creé tal vez no sea adecuado, tenga que mejorarlo. Entonces, de cierta manera, cosas como esas que me ayuden a mí como docente a mejorar mi práctica pedagógica y que también sirvan como una innovación, ¿sí? Y obviamente contextualizado, como dice Sandra, en los tiempos de pandemia, ¿ya? Ahora, la Agencia de la Calidad de la Educación menciona que los proyectos o planes internos de innovación pedagógica constituyen un modo de diversificar la enseñanza, ¿ya? Nuestra aula y el aula siempre ha sido muy diverso. Y eso nosotros como docentes lo sabemos, ¿cierto? Tenemos estudiantes que aprenden muy rápido y otros que aprenden muy lento. Y no solamente en cómo aprenden los estudiantes se ve esta diversidad, sino que tenemos ahora estudiantes que no manejan a veces el idioma español, ¿cierto? Principalmente estudiantes que vienen de otros países, o también les cuesta acostumbrarse a los modismos locales, porque nuestro idioma, el chileno, tampoco es neutro. Entonces, siempre estamos ahí luchando y tratando de adecuarnos al contexto en el cual estamos trabajando, ¿cierto? Siempre con el fin de que todos nuestros estudiantes puedan acceder al mismo tipo de educación o la misma calidad con todos. Eso no es un secreto. Lo que yo estoy diciendo no es algo que desconozcamos, es algo que sabemos y como docente conocemos, ¿sí? Entonces los planes o los proyectos de innovación pedagógica para la Agencia de Calidad de la Educación tienen como propósito general que los docentes también asuman un mayor protagonismo en los procesos de enseñanza que lideran y que los estudiantes desarrollen mayor interés y compromiso con sus procesos de aprendizaje, ¿ya? Es decir, que se busque que los estudiantes logren aprendizajes que sean relevantes. En cierta manera, estamos en un periodo de pandemia en el cual sí podemos lograr aprendizaje relevante con los estudiantes, y el aprendizaje relevante yo lo logro cuando logro por fin que mi estudiante entienda que la ciencia que le estoy enseñando sí le va a servir en el futuro, ¿ya? No es la ciencia que va a aprender sobre la célula y la va a guardar ahí, compartimentalizar en el cerebro y se le va a olvidar, sino que, por ejemplo, el coronavirus, ¿cierto? Yo hago la diferencia entre virus y bacteria y yo sé que ese es contenido que yo tengo que enseñar a mi estudiante en el aula, pero ahora yo le puedo dar un contexto, ¿sí? ¿Y por qué se están tomando medidas en relación a cuarentena y estas fases 1, 2, 3, 4 que tenemos que aprender y no memorizar, pero saber cuáles son las condiciones que están, ¿sí? Ahora, hay ciertos conceptos claves que tienen los planes de innovación pedagógica. Y el trabajo colaborativo es uno, la innovación pedagógica es otra, y obviamente la indagación científica es otra, porque estamos en ISEC, ¿cierto? Programa de indagación científica. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por trabajo colaborativo, colegas? ¿Qué entendemos por trabajo colaborativo? ¿Qué significa trabajar colaborativamente? Que todos participemos en un proyecto común, aportando lo mejor de cada uno, creo yo. Ok. Que todos con cierta participen, independencia y con mucho respeto a lo que uno piensa. ¿Ya? Y ese trabajo común parte de alguna dificultad que tenemos como para desarrollar algún aprendizaje en los niños. Exacto. Parte de alguna dificultad, ¿cierto? Es decir, es necesario que nosotros podamos hacer algún tipo de diagnóstico en relación a, ¿ya? El diagnóstico es básicamente, no un diagnóstico clínico, sino que un diagnóstico en qué yo podría mejorar de mi práctica pedagógica para poder ayudar a mis estudiantes, por ejemplo, a aprender algún concepto en específico, en base a un diagnóstico que puede ser una prueba, ¿cierto? Una prueba que yo tenga en la cual veo que los estudiantes salieron todos como mal, o de qué manera yo puedo mejorar las relaciones sociales o las relaciones de compañerismo en mi aula escolar. De qué manera yo utilizo la ciencia para contextualizar los aprendizajes. Entonces, hay mucho de lo que yo puedo agarrarme y trabajar de manera colaborativa con otros colegas, ¿sí? No es solamente que yo revuelva ahí o me dé vuelta solamente en ciencia, sino que
la idea es que yo pueda ser partícipe también a mis otros colegas. Yo una vez participé con colegas en Santiago, en la comuna de Cerro Navia, por ejemplo, en un proyecto de innovación en el cual nosotros tratamos de describir básicamente la alimentación saludable. Esto fue año 2009. Y empezamos con el profe de séptimo año básico, preguntándonos de qué es lo que estaba vendiendo el kiosco. Entonces llegamos al kiosco y vimos que, claro, lo que se estaba vendiendo no era saludable. En ese tiempo estábamos viendo la unidad relacionada con salud y sistema digestivo en el currículum nacional. Y claro, dijimos, hagamos una investigación que nos ayuda a entender qué es lo que están comiendo y por qué los estudiantes están comiendo esto, ¿sí? Y lo que hicimos fue, primero empezamos nosotros dos, o sea, conversando con respecto a este asunto. Y después empezamos a involucrar al resto de los colegas en relación a hacer una investigación. Construimos un instrumento de una encuesta con los estudiantes en relación a qué es lo que ellos estaban desayunando, por ejemplo, y cuántos de ellos estaban recibiendo dinero de sus padres en vez de recibir desayuno, porque eso también influía en qué es lo que estaban comiendo, ¿sí? Conseguimos una balanza para que pudiésemos medir la masa de ellos y ver en realidad y comparar en relación a cuánto estaban midiendo y su índice en comparación con parámetros del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces hicimos un diagnóstico en base a eso y de esa manera empezamos a trabajar con los colegas de matemática y con lenguaje trabajamos con lenguaje en relación a la elaboración de la encuesta, por ejemplo, ¿sí? Hicimos una encuesta pequeñita de 5 preguntas que los estudiantes tenían que aplicar a sus familias, no solamente a ellos mismos y a los compañeros. Recordemos que la investigación partió en séptimo, entonces esta encuesta tenía que también ser comprendido por estudiantes de primero a octavo básico. Entonces los estudiantes se encargaron de séptimo de hacer encuestas a los estudiantes de los otros niveles y también a sus familias. Entonces, de esa manera esto fue como de menos a más, se fue complejizando el asunto y fuimos involucrando a los otros colegas a la medida que ellos se dieron cuenta de que, oigan, ¿y ustedes qué están haciendo ahí entrevistando a los estudiantes? Entonces fuimos trabajando de esa manera. El trabajo colaborativo se dio de manera accidental en este caso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un plan de innovación pedagógica, estamos hablando de que tenemos que concertar ciertos criterios con los otros colegas para poder trabajar ya de manera colaborativa y aportando todos por igual, tal como mencionaba una colega a través del micrófono, ¿sí? Que todos trabajemos de manera colaborativa, ¿ya? Y Adrián dice que todos los miembros de la comunidad educativa participan y trabajan en objetivos o metas comunes, ¿sí? Aquí hay una definición en relación a lo que significa trabajo colaborativo, que básicamente se define también como una metodología fundamental en cuanto al desarrollo profesional docente, ¿ya? Y básicamente el trabajo colaborativo entre docentes involucra que el colega o los colegas estudien, compartan experiencia, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas también, en un contexto de tipo institucional y social determinado. Tenemos el contexto institucional y tenemos el contexto social determinado, ¿cierto? Nos faltaría básicamente conocer a los colegas, o qué tanto conocemos a los colegas. ¿Por qué es relevante un trabajo colaborativo cuando yo hago un plan de innovación pedagógica? No, porque nos permite generar soluciones creativas, obviamente, ¿ya? Y nos permite, obviamente, generar también soluciones innovadoras a problemáticas que están ahí y que le hacen sentido a sus miembros. O sea, a eso se refiere con la significancia. La significancia tiene que ver con, o tiene que responder a la pregunta del ¿y para qué? ¿Cierto? ¿Y para qué voy a hacer esto? Entonces tiene que ver cómo yo encanto tanto al equipo directivo y tanto como yo encanto a mis colegas, ¿sí? Esto funciona mucho también con los profesores que no son unidocentes, pero a mí me gustaría saber cómo lo están haciendo los profes que son unidocentes en las escuelas rurales, con sus planes de innovación. Colegas, ¿hay algún colega unidocente que quiera compartir su experiencia con respecto a su plan de innovación pedagógica? Perdón, me perdí la idea. ¿Con respecto a qué? El plan, pero con respecto al... Sí, porque el plan de innovación pedagógica involucra la colaboración, principalmente entre colegas. Ah, ya.
Ya. ¿Y cómo lo hace el Acá, proyecto ok. unidocente? Ya, mira. En la escuela rural? Uf. Lamentablemente, acá en Constitución están muy dispersas las escuelas. Por lo tanto, cualquier tipo de trabajo colaborativo, directo o casi indirecto, cuesta desarrollar. Incluso aquella oportunidad en que desde la escuela, en la que yo trabajo, hemos tratado de implementar un trabajo con otros profesores, no hemos recibido el feedback, la respuesta de ellos. Ya. Entonces, mi única experiencia de trabajo colaborativo es el trabajo que yo espero y que yo trato de desarrollar, que entre los mismos alumnos se desarrolle. Claro. No puedo esperar que un profesor que esté en otra escuela me pueda apoyar, porque tiene que tener el mismo interés que tengo yo, y muchas veces los profesores no tienen el mismo interés de trabajar con otro. Entonces, yo he puesto el clavo en los que los alumnos conozcan y desarrollen entre ellos el trabajo colaborativo. Efectivamente, muchas gracias. De hecho, cuando hablamos del trabajo colaborativo, hemos estado hablando del trabajo colaborativo entre docentes, pero el profesor Luis aquí está mencionando sobre el apoyarse en el caso de las escuelas rurales unidocentes con los estudiantes, ¿cierto? Porque somos una comunidad, o sea, la comunidad básicamente lo que pretende es que cada miembro de la comunidad pueda participar en el PIP, en el Plan de Innovación Pedagógica. Entonces, la idea principal tiene que ver con eso, con que busquemos un apoyo. Tal vez pueda ser un profe, alguien con quien ustedes puedan conversar sobre su plan y que puedan recibir algún tipo de feedback, como mencionaba el profesor Luis, o tal vez pueden ser incluso apoyarse en algunos apoderados. Nosotros nos apoyamos cuando hicimos nuestro plan en algunos apoderados que eran un poco más proactivos y que nos ayudaban con los estudiantes en algunos casos. ¿Sí? La familia y las redes de apoyo menciona Carolina, por ejemplo. ¿Sí? Súper bien. Ahora, porque todos tienen que participar o todos participamos en comunidad para el logro de una meta o un objetivo común, que es el que ustedes plantearon en su PIP. ¿Ya? La idea es potenciar en cierta manera las relaciones interpersonales hacia el propósito común. Esa es la idea del trabajo colaborativo. Ahora, el trabajo colaborativo se puede dar o puede resultar, o es bastante multidimensional, ¿ya? Se puede dar a través de una interdependencia, ya los profesores o los estudiantes se apoyan entre sí, los apoderados también se apoyan entre sí y hay un trabajo de pares. Puede también generarse a través de una interacción nutritiva o puede propiciar la interacción nutritiva porque se dan marcos de confianza y relaciones simétricas, que mencionaba una colega, el que trabajemos todo al mismo tiempo y no que uno trabaje un 90% y otro al 10%, ¿cierto? Y esto se fundamenta principalmente en la empatía y el respeto hacia el otro. ¿Ya? O sea, si yo quiero trabajar mi plan de innovación pedagógica, tengo que propiciar la empatía y el trabajo y el respeto, el trabajo mutuo y el respeto con el otro. ¿Sí? El resultado del PIP tiene que ser en base a un resultado que sea satisfactorio para todos. ¿Ya? El trabajo básicamente es de calidad cuando nosotros trabajamos todo a la par, ¿ya? Generando obviamente un trabajo a nivel individual, o sea, cada uno aporta, a eso se refiere. Y cuando hay un intercambio, las instancias de intercambio de ideas son súper valiosas cuando nosotros trabajamos un plan de innovación pedagógica. Tenemos que escucharnos, saber escucharnos, ¿sí? Y es lo que hicimos nosotros al inicio de esta sesión, ¿ya? Se dan los espacios y siempre van a estar los espacios cuando nos juntemos de poder compartir qué nos está resultando, qué no nos está resultando, ¿ya? Porque de esa manera nosotros creamos una comunidad. Porque tenemos que estar también orientados, y esto es lo que menciona acá, hacia una meta común, ¿sí? Pero estas metas tienen que ser alcanzables. No podemos ponernos metas que sean muy elevadas si no vamos a ser capaces de alcanzarlas, ¿ya? Siempre van a haber problemas y van a haber situaciones que tal vez no nos permitan o se nos haga difícil alcanzar la meta. Sin embargo, tenemos que apoyarnos entre todos y tratar de solucionarlo. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por innovación pedagógica? Ustedes lo mencionaban al inicio, y la OECD, o la OCDE, como quieran llamarle,
menciona que el concepto de innovación pedagógica o de innovación parte a partir de ideas básicas relacionadas con novedad y mejora, ¿ya? Como lo nuevo. Entonces la innovación en educación corresponde a cualquier cambio que es dinámico y que puede ir dirigido a añadir un valor educacional y que puede ser medible. Los resultados pueden ser medibles, ya sea en términos de satisfacción o de rendimiento, ¿ya? En otras palabras, la innovación pedagógica se puede entender como hacer de manera diferente las cosas, ¿ya? Y esto coincide con algunos comentarios que habían puesto en el chat. Introduciendo nuevas prácticas o transformando prácticas ya existentes para adaptarlas y responder mejor a las necesidades del contexto. Cuando nosotros hablamos de introducir nuevas prácticas, nos referimos, por ejemplo, al trabajo con innovación, con indagación científica, ¿sí? ¿Y por qué es importante innovar en el aula? Tanto en el aula virtual ahora, tanto como en el aula presencial, cuando tenemos la oportunidad, ¿sí? Porque básicamente involucra que nosotros estamos mostrando que somos capaces de hacer cosas de manera distinta y que somos capaces de adaptar estas prácticas a las necesidades sociales actuales y a los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Una cosa importante y que siempre hemos hecho, esto que yo estoy mencionando no es nuevo. No estoy diciendo que ustedes no sean innovadores porque siempre hemos estado innovando. El profesor de por sí siempre innova en el aula, ¿cierto? Cuando vemos que nuestros estudiantes no están aprendiendo un concepto, vamos e innovamos y agarramos otro ejemplo. O utilizamos material lúdico o material práctico para poder lograr que nuestros estudiantes puedan lograr una comprensión más acabada con respecto a un concepto. Y siempre estamos pensando de qué manera innovar, ¿ya? O sea, no somos el profesor que va y abre el libro y dice copie desde la página 5 hasta la 10 y esa es la clase, sino que siempre estamos pensando en pos del estudiante, cómo mejorar los aprendizajes. Y eso involucra una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, por supuesto. Entonces, innovar en educación es lo que ustedes hacen. Es más que modificar el currículum e introducir nuevas tecnologías, ¿cierto? Es cambiar para mejorar sistemáticamente. Estamos tratando de generar un cambio sistemático. Y lo está tratando de hacer ISEC al tratar de introducir la indagación científica. Y también al tratar de que nosotros como docentes podamos crear planes de innovación pedagógica, ¿sí? A veces la palabra plan de innovación pedagógica puede ser entendida o puede ser tomada como con miedo o con temor, ¿cierto? Yo hablo de plan de innovación pedagógica con algunos docentes en otras regiones de ISEC, no voy a decir cuáles, y claro, lo ven como temor, como que algo que es muy grande que tienen que hacer. Sin embargo, el plan de innovación pedagógica se ajusta a su sala de clase, se tiene que ajustar, ¿ya? Y de esa manera, porque el plan de innovación pedagógica, en cierta manera, también tiene que ser replicable por otros colegas en el futuro, ¿ya? Y eso lo vemos cuando participamos de los congresos, por ejemplo, de los congresos que organiza ISEC. Nosotros vemos ideas innovadoras que pueden ser replicables también por otros docentes, ¿ya? Entonces tenemos que estar inmersos en una cultura de innovación, ¿ya? Donde hay un sentido y un propósito que es compartido, donde tiene que estar el plan de innovación en coherencia con el contexto, tiene que haber confianza y tiene que haber un clima nutritivo cuando nosotros implementamos el plan de innovación pedagógica. Obviamente que tiene que ser comunicado y tiene que haber difusión de lo que estamos haciendo. Los congresos ISEC funcionan de esa manera, ¿cierto? Comunicamos lo que estamos haciendo y obviamente tienen que demostrar que hay colaboración con los otros docentes. Lo más importante es que tiene que haber un foco en el aprendizaje. Cuando yo planteo un plan de innovación pedagógica, tiene que ser por alguna razón, no es porque a mí se me ocurrió así de la nada y yo no voy a evaluar. Y eso va a demostrar en cierta manera la autonomía que ustedes tienen como docentes, ¿ya? En la implementación del plan de innovación pedagógica. A ver, ¿por qué innovar en educación y de forma colaborativa? ¿Por qué no dejar al docente ahí solito que lo haga en su sala y que nadie mire? ¿Ya? Básicamente porque el trabajo colaborativo entre docentes es una práctica que es necesaria
para que yo pueda lograr innovaciones pedagógicas exitosas, ¿ya? Tiene que haber una visión común en relación a lo que significa innovar, al concepto de innovar, ¿ya? Y cómo de manera colectiva yo puedo implementar nuevas prácticas pedagógicas y acciones y orientaciones que promuevan la innovación en el aula, ¿ya? Esto es de la replicación que yo les decía. O sea, si yo planteo algo, es posible que otros colegas que me están viendo y que puedan tener la misma problemática puedan también implementarlo en sus aulas, ¿ya? Pero ¿por qué yo debería innovar en educación? Y dejo la pregunta abierta. ¿Por qué creen ustedes que deberíamos innovar en educación? Yo creo que porque los tiempos van cambiando, los alumnos van cambiando, nosotros tenemos que ir adaptándonos a todo lo nuevo en realidad, entonces tenemos que innovar en todo sentido, en el tema de las tecnologías, de la educación, de cómo actuamos con los niños, en todo en realidad. Efectivamente, ¿cierto? Este es un mundo cambiante, está cambiando la nueva tecnología, el nuevo conocimiento, todo está cambiando y es necesario que nosotros también nos adecuemos a este nuevo mundo en el cual ya funciona como una aldea global y en el cual, como mencionaba al inicio, los estudiantes tienen acceso al conocimiento a través de Internet, pero no saben aún discernir si el conocimiento es correcto. Desde un punto de vista súper práctico, disculpa, ¿sí? Juan, sí. Que yo citaba el caso, por ejemplo, de estos estudiantes que estando en sexto básico terminan con 15 años, estudiantes que estando en octavo terminan con 18. ¿Ya? Sí. Entonces la pregunta para mí ahí, ¿qué innovación debiéramos hacer? Claro. Primero, la innovación tendría que tener un resultado súper concreto, que esos estudiantes no deserten del sistema escolar antes de tiempo. Y eso es súper importante, sobre todo en el sector rural, en el ámbito rural, la deserción escolar, y diría yo que en el ámbito, digamos, de Chile, digamos, en lugares... en situación de vulnerabilidad, una palabra bonita, digamos, para calificar la pobreza, en ámbito de vulnerabilidad, la deserción también es alta, digamos, o sea, en las grandes ciudades, Talca, no sé, Concepción, Santiago, la deserción escolar es alta, por lo tanto, para mí la innovación significaría eso, claro, a que los estudiantes no abandonen antes de tiempo el sistema escolar. Y esto es antes que tengan las herramientas necesarias para que se puedan desenvolver en la vida de manera óptima. Efectivamente. Efectivamente. Se supone que la idea de educarnos es poder ayudar a formar ciudadanos con competencias específicas, ¿cierto? Si alguien deserta del sistema, obviamente se queda sin completar o sin demostrar estas competencias. Y la idea de innovación o de aprender es porque el mundo está cambiando, tal como lo mencionan en el chat, ¿cierto? Imponer, por ejemplo, Carolina dice, imponer una idea no es innovar, efectivamente, no es innovar. Sin embargo, cuando nosotros innovamos o tenemos ideas que nos permiten, que nos han resultado exitosas, es posible que estas ideas puedan ser replicables en otras escuelas, ¿cierto? Ahora, Chester dice que hay una deuda de los docentes y los profesionales de educación con lo colaborativo. Nos cuesta mucho colaborar, ¿cierto? Yo sé que nos cuesta mucho. A veces somos muy independientes y muy autónomos y decimos, mejor lo hago yo solo, ¿cierto? Tenemos a veces esa actitud como docentes. Sin embargo, llega el momento en el cual sí tenemos que colaborar, tenemos que trabajar con otros colegas. Ahora... Mira, perdón. Luis, mira, yo insisto en la tesis de que la educación o el mundo, la educación se quedó en el tiempo cuando la sociedad y todo, la explosión tecnológica y de ideas cambió. Y seguimos con lo mismo, y seguimos dentro de la sala, y seguimos haciendo lo mismo. Claro. Ahí está la clave. O sea, si uno mira de afuera una sala, se da cuenta, como me di cuenta yo en un momento, de que hay que dar vuelta o cambiar un poquito el chip, hay que cambiarlo.
Imagina, yo el año 98, haciendo mis primeros reemplazos como profe, entré a una sala de enlace en este tiempo, cuando estaba la plaza y todo eso. Y de ahí no abandoné más el computador. O sea, mi perspectiva de la modernidad, pero con el buen uso, y con el buen uso, obviamente, de la tecnología y de todo lo que venía. Y tú te das cuenta que miráis una sala, y todavía yo veo profesores, por ejemplo, escribiendo no con tiza, pero ya cambiaron una pluma, una pizarra blanca y a ¿cómo se llama? El lapicito de colores. Entonces, la innovación tiene que ver con eso, ya ver la educación de una forma distinta, que como digo, no está específicamente dentro de la sala, está lo que veíamos en unos cursos anteriores que vimos, cuando veíamos lo que era en el seminario, por ejemplo, lo que ver la tecnología, internet, buscar muchas otras fuentes de información, o sea, buscar otras formas de desarrollar. Innovar tiene que ver con eso, con ya ponernos de una vez por todas al sistema educativo, de que estamos en una era distinta. Y esto específicamente, mira, lo que estamos pasando con la pandemia, dio luces de que se podía hacer. Yo en mi escuela, que allá a 50 kilómetros de Constitución, tenemos la suerte que tenemos un poco de internet, y tuvimos la suerte de que mi escuela fue una de las que quiso que una propuesta que puso el DAE, por ejemplo, de darle chip gratis a los chiquillos con la SEP, y fue la única escuela que lo quiso. La única escuela que pidió chip, y otra de Constitución, fuimos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Los profes todavía están en la sala con la pizarra, tienen tablet y no lo saben usar. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Para allá va un poco la idea. Exactamente, o sea, la idea es de cómo nosotros vemos la educación y el valor que tiene, ¿cierto? Estamos viendo la educación, deberíamos ver la educación como algo utilitarista, algo que nos sirve, ¿sí? ¿Me va a servir de algo aprender la salida del ciclo de Krebs en el futuro? Puede que sí, ¿cierto? Porque depende del contexto y cómo yo le contextualice, ¿cierto? Porque los movimientos de cierta manera, sí. Todo proceso, profesor, si bien todas las opiniones y todo lo que está diciendo el profesor Luis tiene mucha razón, porque hay que cambiar nuestras formas de trabajar, todo también se necesita ciertos pasos. También uno no puede llegar a innovar de un instante, sino también hay que pasar por el lado teórico, pienso yo también. O sea, todos los aspectos sin duda son importantes, ninguno es más o menos importante. Lo que sí yo creo que como docente a veces a título personal nos quedamos encasillados en una sola cosa. Yo creo que por ahí pasa el tema. Yo creo que no es que uno no quiera innovar, sino que a veces uno se queda en lo más cómodo, en lo más rápido, pero sin duda que yo siempre he pensado y defiendo también que el aspecto teórico de las cosas hay que también defenderlo, porque es importante que todo aprendizaje tenga un sustento teórico, un marco teórico para poder enseñarlo. Y posteriormente, así como nos enseñaron en ISEC o como estamos en la universidad, también salir a terreno. O no sé, terreno podemos llamarla cualquier cosa, pero sí se necesitan pasos para poder trabajar. Y sin duda lo que hacen los profesores rurales es lo que yo creo que los profesores rurales tenemos una ventaja a diferencia de los profesores de ciudad, que nosotros no necesitamos tener tanta cosa, sino porque nuestro entorno es nuestro laboratorio, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero sí yo digo que paso a paso. Creo que es importante que hayan los pasos para que también se entienda por qué pasan las cosas. Y bueno, yo también por eso le digo, defiendo también el tema del sustento teórico de las cosas. No, porque sí, es importante. Lo es. Gracias, Claudio. Efectivamente, porque es importante que, claro, hay un sustento teórico y también, bueno, es lo que hemos estado tratando de hacer durante esta sesión, básicamente, entender y reflexionar básicamente por qué razón, o sea, a qué nos referimos con innovación, a qué nos referimos con el trabajo colaborativo. ¿Cómo yo puedo implementar un plan de innovación pedagógica en mi escuela? ¿En quién me apoyo? ¿Cierto? Ver también, básicamente hemos estado haciendo un diagnóstico en relación a nuestro contexto y viendo desde otro punto de vista el por qué estamos haciendo este
plan de innovación pedagógica y cómo lo podemos llevar ya al aula o a la pero práctica. ¿por qué le decía esto? Lo último, disculpe, Sí. profesor, ¿por qué le Sí, sí. decía? Porque en todo tipo de cosas, uno con el tiempo, yo he tenido, y yo creo que muchos antes hemos tenido tiempo para leer y para todas estas cosas, y ver información, qué sé yo, harto teléfono y todo, y a veces pasa que por no leer caemos en errores. Claro. Por no leer caemos en la ignorancia. Por no leer a veces damos información de mala manera y por eso es importante, vuelvo a repetir, el sustento teórico de las cosas. Por eso. Efectivamente. Bien. Colegas, para terminar, porque creo que estamos en la hora, o sea, yo quería compartir esta diapositiva que tiene que ver con por qué es importante que nosotros innovemos también, por qué es importante que nosotros ajustemos nuestra forma en la cual enseñamos y por qué nos involucremos en planes de innovación pedagógica. Básicamente porque la mirada en la educación y específicamente en la educación en ciencia está cambiando y tiene que ver con que sea una educación un tipo más utilitarista, que los estudiantes sepan al final de su ciclo escolar, sepan cómo utilizar la ciencia y cómo reconocer la ciencia. Y eso tiene que ver con la alfabetización científica. Las Naciones Unidas plantean, por ejemplo, estos desafíos, que son 17 en relación al desarrollo sostenible. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen que ver con ciencia, con entender cómo es la ciencia y cómo se hace la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, cómo poner fin a la pobreza, los problemas del hambre, la vida de los ecosistemas terrestres, la vida submarina, que son objetivos en relación al desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces, la idea de esta sesión es que podamos seguir reflexionando, la próxima sesión podamos seguir hablando sobre nuestros planes de innovación pedagógica, ¿sí? Y que sigamos reflexionando básicamente con respecto a fenómenos locales o mundiales que están cambiando la educación y cómo han cambiado. Por ejemplo, la globalización, el desarrollo tecnológico, la renovación constante del conocimiento, que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y la indagación científica, el fácil acceso a la información interdisciplinaria, la migración y la culturalidad, y el aumento de la esperanza de vida y el cambio climático. ¿Sí?